Me llega un email desde Madrid, España, preguntándome por algo sumamente interesante. ¿Cómo ha sido la transición en mi práctica en el sadhana del Mahamantra? Jai Jai Shri Radhe Shyam. Bienvenidos a Gaura Sangha. Me llega un email desde Madrid, España, preguntándome por algo sumamente interesante. ¿Cómo ha sido la transición en mi práctica en el sadhana del Mahamantra? Kirtan, Japa, meditación, Bhajan, Smaranam, etc. Es lo que quiero abordar en esta sesión de Mi Vida en Bhakti, debido a que no solamente me llega esta pregunta vía email de un suscriptor, pero es una consulta que también me han hecho actualmente en los katas de día sábado. Por lo demás, todos los días sábados a las 8 a.m. de Chile, que es 2 de la tarde de Madrid, 3 de la tarde de Moscú, Bielorrusia, Minsk, estoy dando lecturas sobre filosofía Gaudiya Vaishnava, pero desde la perspectiva esotérica, o sea, la perspectiva no comercial, profunda, que he podido investigar in situ, visitando la tierra sagrada Shri Vrindavan Dham, Varshana Dham, Navadvip Dham, Puri Dham, visitando, conversando, estando con los maestros populares y los que están escondidos de la sociedad. Todos los días sábados se realizan estas lecturas, entonces en el horario ya mencionado, vía Zoom, y obviamente todos son muy bienvenidos. Toda mi comunidad que me sigue en el YouTube son todos muy bienvenidos a ser parte. Es gratuito y los links se envían el día viernes. Si quieres obtener el link para este próximo sábado kata, entonces escríbeme a Gaurasangha, Sangha con G, H al final, gaurasangha@gmail.com. Bueno, vamos a nuestro tema. El Mahamantra, y para estar un poco en contexto, es un mantra con el que fui bendecido en mi preadolescencia, cuando tenía, bastante joven, 11, 12 años de edad. Resulta que yo he sido un fanático de la música. De hecho, no hay nada en el mundo que no sea obviamente relacionado a Shri Shri Radhe Shyam que me interese más que la música. La música fue lo único que me interesaba y me interesa del mundo cuando era un niño. Escuchaba música todo el día. El dinero que mis padres me daban para la colación, para comer algo en el colegio, normalmente yo lo guardaba y juntaba de lunes a viernes el dinero para comer algo o transporte o cualquier cosa básica que me daban algo de dinero, lo guardaba, y el día sábado pedía algo extra y con eso iba a la musicoteca, a la disquería cercana que tenía en la región, en el área donde yo vivía. Estaba a unos 400 metros desde mi hogar en ese tiempo, recuerdo perfectamente, cerca a la salida del subway del metro, y era una pequeña tienda que estaba especializada en música alternativa. Y yo a mis 10, 11, 12, 13 años de edad visitaba todos los días sábados esa tienda, y entonces le decía al vendedor: ¿qué es lo nuevo que te ha llegado? Y me decía: mira, escucha esto. Pregúntenme qué música era la que yo coleccionaba en tape, en cintas, en cassette. Tenía cientos de cintas que coleccionaba, que compraba metal. No hard rock lo encontraba demasiado liviano, comercial. Compraba música metal. Entombed, la vieja escuela de Metallica, Megadeth, Sepultura, eran el tipo de bandas que yo escuchaba en ese tiempo, ¿verdad? Un niño, ¿verdad? Frágil, pero la música que escuchaba, full power. Entonces, en ese tiempo, mi padre, que también es un fan de la música, no de ese género de música, pero también es un fan de la música, me dice: hijo, un día estamos en el patio de la casa, era un día de verano, recuerdo, un día muy bonito, y me dice: hijo, toda esa música que escuchas tú, mira, y quiero hacer un paréntesis, porque recuerdo las palabras exactas de lo que él me dijo en ese momento y lo que sucedió, todo el espacio que se dio en ese momento lo recuerdo perfectamente.
Y en lo personal pienso que esto fue Sri Guru que se manifestó a través de él. Fue Krishna, Radha, Nitai, Gaura, quien a través de su cuerpo me entregaron esto. Me dice, hijo, todas esas bandas de rock que escuchas y que las escuchas y meditas y todo eso, ellos crean su música normalmente con drogas. Debido a ellos que pueden crear música y cosas que son sobrehumanas, son anormales, no es lo típico, lo normal. Hacen cosas extrañas porque fabrican esto en drogas. Me dice, pero ¿sabes tú cuál es la droga más potente que conozco? Él hablando no de su propia experiencia, hablando de conocer intelectualmente, de saber sobre la existencia de él. Yo le digo, yo sorprendido obviamente con esa edad que me diga ese tipo de cosas. Yo no entendía de qué se trataba. Le digo, no sé, dime tú. Y me dice, es un mantra. Esta es la droga más poderosa que he visto. Es un mantra. Los que cantan este mantra, me dice, pueden cantar, bailar, saltar por horas y horas y horas y no se cansan y viven una felicidad tan profunda. Esta es la droga más poderosa. Y yo tenía algo de comprensión, de entendimiento de lo que era un mantra debido a que previo a todo ese tiempo y paralelo a ese tiempo, de vez en vez yo leía parágrafos, shlokas, versos del Srimad Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, que por lo demás estaban en mi hogar en ese tiempo, por esas cosas de la vida. Eran parte de mi librería, porque yo era el único que veía esos libros. Y cuando me dice esto de mantra, yo entendía lo que era un mantra, básicamente. Y yo le digo, ¿y cuál es ese mantra tan poderoso? Y me dice, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Y me recita el Maha Mantra completo. Ahora ustedes pensarán que mi padre es un devoto, es un Hare Krishna, es un Vaishnava, un Gaudiya Vaishnava, seguidor de Gauranga. Para nada, absolutamente no. En su juventud, en los años 70, claro que conoció a los devotos de Krishna en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, porque él, tiene una naturaleza similar a la mía de viajar por el mundo. Entonces los conoció. Y desde ahí que él compró el Bhagavad Gita y 2 tomos del Srimad Bhagavatam que hasta el día de hoy están conmigo. Yo todavía no nacía en ese tiempo, pero esa es la historia, por eso él sabía estas cosas. Y me entrega el mantra de esa forma y yo absolutamente alucinado. Quedo pero sin palabras, no sé qué decir y le digo, bueno, ok. Y de ahí comienzo a repetir el Mahamantra Hare Krishna. Sin yapamala, nada, simplemente mentalmente o en mi boca repetía el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, a los años luego de eso, yo me encuentro con unos devotos en un kirtan en la calle, en un Nagara kirtan en la calle, en la plaza central de Santiago Centro, en Chile, en la plaza de armas. Y desde ahí me conecté de forma directa. Cuando los vi, la ropa, la música, los instrumentos, entendí todo, resonaba en mi corazón, todo eso lo conocía. Y bueno, de ese mismo día fui y comencé a asistir a las lecturas de Bhagavad Gita que hacían ahí. Luego pasaron los años, tomé iniciación, recibí lo que llaman en Gaudiya Math la segunda iniciación, Brahmana, Gayatri, etc. Tuve todas las iniciaciones existentes. Y entonces ha sido todo un proceso desde ese tiempo, con los altos y bajos de la vida, con mi karma, con caídas, levantarme, volver a caerme, volver a levantarme, volver a caerme, sacudirme la tierra, el polvo y toda la basura y volver a levantarme, seguir caminando. Entonces ha sido, sí, un camino así, bueno, como todos hemos caído tantas veces en las millones de vidas. Pero nos volvemos a levantar y ha sido así. Entonces siempre he estado acompañado del Mahamantra Hare Krishna y siempre ocupé el Mahamantra cantando, haciendo Sankirtan de Mahamantra con instrumentos musicales, o sea, hacía Kirtan. Y van pasando los años hasta que por voluntad divina, por una gran kripa, comienzo a obtener por mi propia búsqueda. Obviamente esto todo depende de Nitai Chand, de la misericordia de Radha y Krishna, pero nadie estuvo entre medio en ese proceso. Fue un proceso personal de comenzar a investigar, a profundizar. Cuando decidí retomar el camino al 100%, dije, a ver, tengo que investigar qué más hay. Ya había vivido, y investigado los temas sobre ISKCON, los temas sobre ese grupo Brinda, aquello que yo pertenecía en algún momento.
Entonces ya estaba al tanto de todas las cosas y aunque tengo mucho aprecio y respeto por lo que hacen, no es mi camino, definitivamente no. Entonces yo quería buscar otras alternativas. En algún momento entré a estudiar budismo, tuve la suerte porque Krishna manifiesta todo lo que uno desea para el progreso espiritual. Tuve la suerte de ser uno de los pocos que estuvo estudiando budismo tibetano con un lama tibetano. Este lama tibetano era un yogi y él había vivido 12 o 15 años dentro de una caverna en Himalayas, por el lado de Tíbet. En una caverna, viviendo literalmente, haciendo tapa, meditación, etc. Entonces yo creo que muy posiblemente que dentro del rango de budismo y lo que son, él posiblemente ya había alcanzado los siddhis, siddha, era un siddha yogi, posiblemente. Y estudié budismo por un largo tiempo, medité bastante, estudié parte de los textos, pero obviamente el corazón ya había sido tocado, había sido picado, pinchado por Shyam y era algo que no iba a poder olvidar jamás en ninguna vida. Y vuelvo a Gaudilla, pero esta vez estudiando en mayor profundidad en esoterismo. Uno de los temas que a mí siempre me pareció extraño y como un vacío en la filosofía gaudilla era que todas las líneas espirituales, absolutamente todas, contando el cristianismo esotérico, el budismo, vedantismo, tantras, todo, absolutamente todo, todos practican el arte de la meditación. El Tao, Zen, todos hacen meditación. Incluso la imagen que está en mi espalda es una iconografía védica. Él está en posición de loto, en posición de meditación, con los ojos cerrados, todos sus chakras están encendidos, Samadhi. Pero yo decía, ¿cómo es que en nuestra filosofía que proclamamos, y yo lo creo y lo creía, es la suprema filosofía de todos, Gaudiya Vaishnavismo es supremo, está por sobre los Vedas, por sobre los Tantras, está por sobre Vaikunta, está por sobre el Brahman? ¿Cómo es que nosotros no meditamos? Es algo extraño, debido a que a través del budismo pude entrar en profunda meditación y entender lo que era meditación realmente, y también por las prácticas de yoga que hice desde muy temprano en mi vida y las lecturas sobre el yoga, el hatha yoga, la meditación, etc. Yo entendía que la única forma que uno tiene, de forma personal, sin ayuda divina, de forma personal, de liberarse de los samskaras, de las improntas mentales, de los deseos, los apegos, tama, rayas, etc. La única forma de poder limpiar e iluminar el corazón, la mente, nuestro ser, es a través de la meditación. Si bien el Mahamantra, Hare Krishna es Krishna en sí mismo, pero el Mahamantra debe ser activado, hay un número de repeticiones previas a ser activado, etc. Es todo un proceso. Pero lo que uno puede hacer en el aquí y ahora para liberar todas esas improntas mentales de miles de vidas y millones de vidas que hemos vivido y que hemos fracasado y que nos hemos hundido en el lodo de la ilusión material, entonces la meditación es la forma. ¿Por qué? Porque cuando estás en meditación puedes estar tranquilo, solamente estás tú y tu respiración. Digamos una meditación típica, ¿no? Estás contemplando tu mente, tus ideas y tu respiración. Cuando estás respirando, estás sentado tranquilo en silencio, con los ojos cerrados o semiabiertos, como sería en la forma de Shiva. Tú estás directamente ahí y en ese momento es cuando las personas se dan cuenta que les cuesta mucho meditar porque simplemente tratan de concentrarse y la mente no se concentra. Se están concentrando y viene una imagen de Coca-Cola. Voy a decir cualquier tontera para simbolizar esto, un ejemplo. Viene una imagen de Coca-Cola, después aparece un vehículo, después aparece un avión, después aparece un amigo que se sacó una foto en una isla tanto en el Instagram, después aparece un video gracioso que vi en el Facebook, después me acuerdo que, quizás la hora, tengo que ir a comprar al supermercado, y después de eso aparece la ropa está en la lavadora, y luego apagué la cocina, etc. Aparecen millones y millones de ideas. ¿Por qué? Porque la mente no está acostumbrada a centrarse y no está acostumbrada a verse a sí misma. La mente siempre está proyectándose afuera, nunca hacia adentro. Entonces, para poder liberarnos y controlar la mente se necesita la meditación. Al haber estudiado el Bhagavad Gita, constantemente Krishna está diciendo que la mente debe ser controlada. Una mente no controlada es la enemigo número uno del yogi. Y la mente va a botar los votos y toda la práctica del yogi. Entonces yo sabía que esto es importante, porque por todas partes se sabe que hay que meditar y que hay que trabajar. Luego, cuando hice estudios
sobre psicología, estudié de forma académica y también hice mis estudios de forma personal, lo he hecho toda la vida sobre psicología, neuropsicología, etc. Y estudiando casos clínicos también me di cuenta que hay un filósofo, escritor, teórico, psicoanalista, discípulo de Freud, Carl Gustav Jung, que yo le llamo el maestro, también es uno de los grandes maestros del mundo de la filosofía occidental. Él dice que nadie se ilumina imaginándose figuras de luz, pero iluminando la propia oscuridad. Y esto a mí me caló muy hondo, ese concepto. Entonces yo sabía que la meditación era necesaria para avanzar. Es el por qué muchas personas vemos Vaishnavas, supuestamente Vaishnavas, devotos, que predican una cosa y hablan bonito y todo, y se ven como santos vestidos, pero en su día a día, su forma de obrar y de actuar realmente deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque a nivel externo ellos están haciendo las cosas, pero no están trabajando a nivel interno. Entonces ese era el trabajo que yo quería hacer y que yo sabía que se podía hacer y lo podíamos lograr. Porque los budistas, sin Dios, sin ayuda divina, ellos simplemente en la práctica ellos comienzan a trabajar en esto. Ahora, que el Dalai Lama come carne y excusa de que el doctor le dijo que tenía que comer 200 gramos de carne al día, de lo contrario se iba a enfermar, etc. Excusas baratas. Pero ok, dejémoslo ahí. Lo que sí sé es que hay un desarrollo de la moral, de la ética, de la compasión, y ese tipo de cosas sí existen ahí y son parte de las primicias budistas, ahimsa, etc. Entonces otras líneas espirituales también tienen estas bases de meditación y de superación de las samskaras, de las sombras inconscientes que tenemos, que nos llevan por mal camino de forma forzada. Porque si la mente está en oscuridad, si nuestro inconsciente está en oscuridad, si nuestro ser camina en la oscuridad, por mucho que nos pintemos la cara y nos hagamos rayitas amarillas o negras en la frente y nos rapemos y tengamos una túnica, por mucho que hagamos eso, no vamos a estar libres de los fantasmas internos, los fantasmas del corazón. Y da lo mismo si una persona esconde eso y actúa muy bien frente al público, y si esos fantasmas le atacan en la soledad o le atacan al medio de la noche. Brahmacharis, por ejemplo, que tienen sueños sexuales, es común en los templos, se conoce este tema. En la mayoría de los templos que conozco, en la habitación de los brahmacharis siempre hay una murti, una figura de Hanuman, por ejemplo. Ellos dicen, no hay que adorar a los semidioses, pero hay una figura de Hanuman siempre adentro de los templos, al menos de ISKCON, en las habitaciones de los brahmacharis que he estado. ¿Por qué? Porque tienen este problema que en la noche vienen las fantasías y se pierde la energía. Viene lo que se llama nightfall o eyaculación nocturna, que a través de los sueños sucede este tema. Entonces, esas sombras no son dominables simplemente con la ética y con la moral externa. Tiene que haber un trabajo interno. Entonces, este era un tema que a mí me parecía extraño de por qué no se hacía en nuestra filosofía o en la filosofía que yo conocía. Pero cuando comienzo a profundizar sobre estas temáticas, me doy cuenta que hay otra línea de Gaudiya Vaishnavismo o de Vaishnavas, seguidores Sri Gauranga, que están dedicados al Vayan, o sea, a la meditación y a la contemplación interna, a través del Mahamantra, obviamente, Japa, Hare Krishna, Hare Ram, y eso me llama profundamente la atención, porque comienzo a ver las figuras, las fotografías, a leer las historias de esos santos, y me doy cuenta de que esos santos siempre están con su yapa mala, están sentados, piernas cruzadas, semiloto, en posición de semiloto, piernas cruzadas, haciendo yapa, y hacen yapa por horas, todos los días, horas de yapa. Entonces a mí me parece que en ese momento dije, aquí hay algo, porque no veo ninguno de estos santos haciendo prédica, haciendo ningún tipo de función social, digamos, karma yoga, que vamos a darle comida a esta gente, ¿no? Ellos estaban preocupados 100% en alcanzar la perfección aquí y ahora, porque si tú alcanzas la perfección aquí y ahora, tú te vuelves un sol dentro de la oscuridad. No hay poder más grande que el sol puede tener dentro de la oscuridad, y eso es lo que ellos están haciendo, están alcanzando la perfección. Y esa era, al menos de forma personal, mi búsqueda. Siempre ha sido toda mi vida, fue esa búsqueda. Entonces ahí comienzo a estudiar sobre esta línea de Gaudiya Vaishnavas llamados Babajis, los Babajis. Y cuando me doy cuenta que los Babajis están siguiendo exactamente las mismas prescripciones y la forma de vida que llevaban, por ejemplo, los Goswamis de Vrindavan,
renuncia, etcétera, vestían igual, hacían los mismos mantras, no había cambio de los mantras, no todo era exactamente lo mismo. Ahí dije, aquí estamos, aquí he llegado a algo importante. Entonces, paso a paso, cuando estoy viviendo en India, en Bharat, me doy cuenta de que hay diferentes líneas filosóficas dentro de la misma línea de los Babajis. Diferentes parivar, diferentes familias que descienden desde el Panchatattvavismo, desde Sri Gauranga Mahaprabhu, sus seguidores y discípulos. Entonces ellos comienzan a abrir las diferentes familias, ¿sí? Sri Gauranga, digamos que es el tronco y la raíz del árbol, y luego las grandes ramas del árbol, los grandes branches del árbol son el Panchatattva, pero el Panchatattva al mismo tiempo Nitai, Gadadhar, Srivatsa, Advaita Chandra, ellos comienzan a ser discípulos, a expandir la sabiduría de Sri Gauranga. Y esos discípulos al mismo tiempo, muchos de ellos también expanden conocimiento. Entonces, obviamente cada línea, cada branch, cada brazo de ese árbol Sri Gauranga Mahaprabhu comienza a tener sus ramificaciones, y hay actualmente muchas parivars, muchas familias espirituales. Solamente poder nombrar todas las familias que descienden y que se expanden como una ramificación de Nityananda Parivar, que son Nityananda Parivar, pero son una familia propia, es incontable, no pudiera contarlos ahora. Lo mismo pasa con la mayoría de las otras líneas. Los Goswami de Vrindavan también abren sus propias Parivar, sus propias líneas. Por ejemplo, el templo de Radha Raman en Vrindavan, que es uno de los templos más importantes de todo Vrindavan. El templo de Radha Raman es de la Parivar de Gopal Bhatta Goswami. Hemos entrevistado en Gaura Sangha, hice entrevista a Chandan Goswami, que es uno de los acharyas Goswamis de la línea discipular. Entonces hay diferentes líneas, diferentes visiones, diferentes filosofías, hasta que me encuentro con Sri Radharaman Charandas Dev. Pero me encontré con Sri Radharaman por esas cosas de la vida. No fue que yo busqué, en realidad, por misericordia de Nitai Gaur, Él aparece en mi vida porque Él es la manifestación de todo lo que yo esperaba de un maestro, de todo lo que esperaba de la filosofía gaudilla. Ahí había meditación. De hecho, cada uno de los discípulos directos de Sri Radharaman, Ramadas Baba, Lalita Shaki Ma, Navadvip Dadu, etc., cada uno de ellos alcanza la perfección en una forma particular de bhakti. Ramdas Baba, por ejemplo, la perfección en Sankirtan, Kirtanam, la perfección en Kirtanam, en cantar las glorias, él alcanza la perfección en esa área. Lalita Shaki Ma, Jai Gopal alcanza la perfección en Shmaranam. Él, cuando toma Shaki Vek, su misión es vivir 24/7 en Shmaranam. Nosotros los gaudillas, o los aspirantes a gaudillas, cuando tenemos la gran bendición de Manjari Svarupa, comenzamos a meditar en el servicio eterno, en Nitya Lila Vrindavan. Pero esa meditación puede durar 20 minutos, 10 minutos, una hora, depende de la capacidad, del poder, del Shakti que uno tiene, es cuán profundo puede estar y mantenerse en esa meditación, que es sobre la realidad última, la verdadera verdad última. Pero, por orden de Sri Radharaman Charandas Deva, le dice a Jai Gopal cuando le entrega el Shaki Vek, que por lo demás es una historia maravillosa. No es que Jai Gopal o Radharaman le dice quiero que tú te vistas de mujer, de gopi. No es así. De hecho, el puyari que mandaba el servicio de puya a Sri Jagannath, en Jagannath Puri estamos hablando, él tuvo un sueño y luego ese sueño fue corroborado por Jagannath mismo. Jagannath aparece en el sueño y le da instrucciones. Y luego en el templo de Jagannath, cuando estaba Radharaman y todo su grupo danzando y cantando frente a Jagannath, en Jagannath Mandir, en Jagannath Puri, Jagannath demostró, ¿sí? Esto lo he leído en español, está en la lista de reproducción de Radharaman Charandas Deva. Jagannath da otra señal mostrando que no era solamente un sueño, esta es mi instrucción. Y entonces Jagannath manda este sari a Radharaman y le dice este puyari, que era el más importante de Jagannath Mandir, no estamos hablando de cualquier devoto, quien atendía directamente a Jagannath, le dice: Jagannath me ha enviado esto para uno de tus discípulos. Y Radharaman le dice: pero este es un sari, es ropa de mujer. Él le dice: sí, Jagannath quiere que esto lo vista uno de tus discípulos. Y entonces le dice: ¿y cómo vamos a ver quién es? Y ahí le cuenta: mira, el otro día cuando ustedes estaban, cuando este sueño sucedió,
ustedes vinieron al Arti, a tener darshan de Jagannath. Están danzando y Jagannath, en un momento yo miro a Jagannath y cuando los miro a ustedes danzando veo que están todos transformados en gopis, danzando. Y en ese momento veo a este joven y apunta a Jai Gopal, quien es, después de ello, es Lalita Shakhi Ma. Lo veo a él y lo veo hermosamente decorado como una gopi y miro a Jagannath y a Jagannath se le cae la guirnalda de Tulsi. ¡Bah! En ese momento. Y entonces confirmé lo que estaba sospechando, lo que había visto en sueños, y las palabras de Jagannath las confirmé con algo concreto, real, de este mundo material. Entonces por eso lo traigo. Y ahí, bueno, sucede todo un lila maravilloso, etc. Y Radha Raman le dice a su discípulo Jai Gopal, le dice, este Vav, Shakhi Vav, Gopi Vav, básicamente, Manjari Vav, es el Vav más difícil de todos, es el más complejo de todos, porque si vas a llevar esta túnica, esta ropa, quiere decir que tienes que vivir de esa forma. No puedes dejarlo ni por un segundo. Si en un segundo pierdes la meditación, vas a perder todo. Tienes que consagrarte 100%. Y desde ese momento, Jai Gopal fue decorado con este sari y comienza y cambia el nombre. Y en ese momento, uno de los discípulos, Navadip Dadu, le dice a Radha Raman, le dice, supongo que tenemos que cambiarle el nombre, ya no es Jai Gopal. Entonces en ese momento lo bautizan como Lalita Sakhi. Qué maravilla, ¿verdad? Son cosas no normales, están sobre nuestra comprensión.
Japo Hare Krishna Hare Ram Bhajo Nitai Gauranga Radhe Shyam Japo Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Rama, Nitai Gaura, Radha Shama, Hare Krishna, Hare Rama, Nitai Gaura, Radha Shama, Hare Krishna, Hare Rama, Nitai Gauranga. Japo Hare Krishna, Hare Rama, Nitai Gauranga, Radha Shama, Japo Hare Krishna.